Ok, chicos. Ajá, chicos, la semana pasada vimos lo que es el Backlog Product, ¿verdad? Yo les comentaba un poquito que por perfiles ustedes estaban haciendo en este momento el rol de un Product Owner que crea sus requisitos. En la práctica real, ¿cómo nace un proyecto? Con una propuesta. Hay temas de licitación, se aprueba el proyecto, se da el presupuesto, se hacen sesiones y mesas de trabajo para definir requerimientos. Generalmente el Product Owner maneja un documento aparte que todavía no está aquí porque el desarrollo ni se entera de ese proceso, por eso es cruel cuando se dice que el product owner o un product manager solo va y pregunta, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pero la realidad es que se encarga un poco más de romper las piedras grandes. Cuando esas piedras grandes están rotas, es que se pasa acá al backlog, porque aquí pasa lo que sí se va a hacer. Entonces aquí hay una lista de cosas que teníamos que hacer para un requisito en particular. La semana pasada vimos que tenemos lo que es los casos de uso, ¿verdad? Los casos de uso, donde generalmente es un proceso un poco, es la piedra grande, el componente. Registrar venta es un componente grande, donde están los flujos principales y los flujos alternativos. Están los casos de uso slide, que son como los pedacitos de esto que está acá. Y que los slides se definían con ciertas características. ¿Cuáles eran esas características? Lo vimos a nivel de la parte de la teoría, una descripción y unos pasos, ¿verdad? De cómo llegar a eso, más los criterios. ¿Qué se valida? Bueno, se valida que el string tenga 40 caracteres, que el mensaje de error indique si el producto no existe, el producto XXX no existe. Nos dan las características de cómo es el desarrollo. Eso generalmente está dentro de un documento y aquí lo que hacemos es que lo llevamos y lo copiamos y lo pegamos. Eso es lo que hace ya, cuando ya el product owner digirió todo, lo coloca aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde llega a desarrollo ya los criterios de aceptación, que son los mismos que utilizaría luego el QA cuando llegue a in-review para las pruebas, los mismos criterios de aceptación. Después del slide hay un nivel más abajo, que es el nivel de ahorita en la versión 2.0 de las metodologías que adaptó un poco lo que es las metodologías tradicionales, lo vimos la semana pasada, eh, adaptaron mis metodologías y lo que son las historias de usuario. Es un nivel 3. Es un nivel 3 la historia de usuario. Pero en este proyecto no vamos a trabajar con ese nivel tan detallado de las historias de usuario. Vamos a llegar hasta el slide. Entonces sería un caso de uso, es algo grande, como un módulo que tiene los flujos, el flujo principal y los flujos alternos, ¿verdad? Un caso de uso, un módulo es un caso de uso grande, que es el cuadro este, que además aquí en el laboratorio lo tienen simplificado, pero que hay muchos más criterios que podrían estar teniendo para mostrarlo. Yo voy cerrando esto por acá. Que es aquí está, pueden tener el flujo principal, pueden tener el entorno, criterios prerequisitos. Hay una serie de criterios que lo vieron en la teoría asociados a un caso de uso, que aquí, este es en la práctica, es el más resumido. Y luego tienen lo que es el slide de casos de slide, que es un pedacito, es esto que está aquí. Y cédula de identidad, nombre completo y dirección. Este que está aquí nos da un flujo alterno, generalmente un flujo de error. Y el flujo principal también nos da un slide. ¿Por qué? Porque son los pedacitos de la torta. Entonces, ¿qué tenemos para la definición de esto? ¿Cuáles son los criterios? Simplemente el título y los pasos y los criterios. Entonces, por ejemplo, para el caso que tenemos acá de permitir visualizar las categorías desde la interfaz correspondiente al rol de usuario, ¿qué atributos vamos a mostrar aquí? Eso sería un slide porque es un solo componente más pequeño, pero ajá, entonces, bueno, mostramos el campo, el nombre del usuario y el average del usuario. Eso es un criterio. Entonces, ya fíjense que ahí el slide llega un poquito más abajo. Mientras que en los user history llegaríamos incluso más abajo porque sería el criterio general, pero el dado cuando entonces nos dice, dado la página de usuarios en el listado, cuando haga un clic, entonces me voy a ver el detalle del ranking.
¿Sí lo ven? Entonces, al final, esto se va como sudanidando. Tenemos un módulo con unos casos de uso, tenemos un flujo que solamente tiene los pasos y un resultado esperado, ¿verdad? Y que esto se llama caso de uso slide. Y tenemos unas historias de usuarios que se va más a lo que tiene que ver con quién lo pidió, para qué lo pidió, y que eso además se divide en es un qué, cómo, es un dado, es un quién lo pidió, es cómo, quiero, para, y luego tenemos lo que son los criterios de aceptación, que se parecen un poco a estos resultados esperados, pero que van más a un detalle porque definen el flujo. Aquí van diciendo, dado tal situación, quiero, dado entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para poder decir como un paso a paso del flujo. Entonces, ustedes aquí van a llegar es hasta acá. No estamos llegando a nivel de historias de usuario, de metodologías ágiles, pero si tienen el conocimiento, pero acá con una descripción de paso y un resultado es suficiente, porque así lo van a poder definir y van a poder entender imagínense que ustedes son un product owner y le van a dar eso a un desarrollador. Entonces, eso tiene que estar en esta ficha porque él va a trabajar, es aquí. Él va a linkear estos ID de, de, del Git para montar su commit con su proyecto, es aquí. ¿Sí me expliqué? ¿Hay alguna inquietud en relación a esto? A ver, Profe, lo último que dijo yo lo entendí, pero mi duda al respecto es si usted nos dirá que nos colocamos la descripción de los flujos principales alternativos en el Canva. ¿Cómo? No, no te escuché muy bien, que si queremos, si vamos a agregar flujos Mire, alternativos en el Canva, fue la o pregunta. sea, vamos a agregar la descripción del flujo principal y los flujos alternativos en el Canva. Si, ¿quién va a desarrollar qué? La única manera de saberlo es tener la descripción de los flujos alternativos y los principales. Si yo tuviera que montar en este momento el Canvas de este módulo, yo haría algo así. Registrar venta, dos puntos. Indicar la cédula de identidad, nombre completo y dirección de cliente. Ese es un paso, un flujo principal. Indicar el código del producto a vender. Pero fíjense, esto es un flujo, esto es un paso a paso del registrar venta. Mostrar el nombre del producto y si hay producto, repetir paso 1 y 2. Esto podría estar en un solo eh, eh, user case slide, flujo principal. Registrar venta, flujo principal. Y crearía otra ficha, user case, registrar venta, flujo de error para este que está aquí. Solicitar dirección del cliente o flujo de error, no existe el código o flujo de error, cantidad de producto no es un valor numérico o podría agarrar y crear una sola ficha y decir USB registrar venta, flujos alternativos y entonces poner esto que está aquí, una lista, validar todos estos casos. ¿Sí me explico? Pero tiene que estar reflejado, todos los requisitos tienen que estar reflejados en nuestro board, porque hay que desarrollarlo. Y si usted no lo monta ya y no se lo asigna a un usuario, a un desarrollador para que lo haga, ¿cómo va a salir en el producto final? ¿Sí me expliqué? Ustedes pueden tomar yo generalmente como se hace es tener un flujo principal de registro de venta y un flujo alterno o validaciones. Podrían tenerlos dentro de una misma ficha, pero tiene que estar en alguna parte descrito acá, porque aquí esto está incompleto. ¿Sí me explico? Incluso podrían, Sí, lo que profe. les decía, más abajo, bueno, cuando coloque la cédula, por eso en Scrum se hace por ficha. Cuando coloque la cédula, y la cédula dice 5552 A, entonces el sistema debe decir error, no se permiten caracteres, debe ser numérico su cédula, formato tal. Dado que el usuario que coloque un código 125 y no existe el código, entonces el sistema debe decir eh,
el producto no existe. Entonces, imagínense, llega mucho más abajo. Más bien estamos tratando de llegar a un nivel más arriba para que sea así como validar el código de producto, validar que la cantidad de producto no sea el numérico, validar que el producto no excede, que no excede la existencia. Y eso es como un checklist, ¿lo ven? Porque solamente colocan el título del caso de uso, los pasos o los criterios de aceptación que serían el resultado esperado. ¿Ok? Revisemos bien eso en la teoría de cómo se define y eso lo tienen en su documento y lo cargan para acá porque al final este es el que donde van a llevar el control de su proyecto. ¿Sí me explico? Pónganse en el piso de que ustedes son desarrolladores y alguien más les creó los requerimientos. Y le dan este RUL y le dicen, mira, esto le toca a José, esto le toca a Héctor, esto le toca a Ismael, esto le toca a Maximiliano. Para eso tenemos esto, pues para poder definir que aquí estén los detalles del requisito. ¿Quedó claro por allí? Sí, sí. Ok, profe. Es un copy-paste igual para ustedes. Y vamos a cerrar entonces aquí. Y bueno, chicos, no estoy viendo en ninguna parte los requisitos que hablamos la semana pasada que son no funcionales. En ninguno de los dos boards estoy viendo aquí cosas como que son además transversales, como definir, que podrían incluso, así como ustedes les estoy diciendo, bueno, que hagan algo como módulo 1 trivia, módulo 2 consulta, módulo 2 3 usuarios. No hay nada por ahí que diga, y eso les va a causar después problemas si no lo llevan en el track de las actividades. A lo que diga, bueno, aquí está uno de admin, permisos instantáneos. No, pero fíjense, ese es el módulo usabilidad, pero ustedes deben tener aquí algo como módulo conf de configuración y tener allí algo como definir base de datos, eso es actividad, eso está en un backlog, ¿verdad? Pero eso está en un backlog como prerequisito para el desarrollo. Configuración inicial o hay en general en Sprint, en Scrum, hay un Sprint 0, que es la definición del entorno, que es lo que vamos a ver ahorita en la práctica, que ya son las 8:56. Ok, yo ya dejé de grabar aquí, pero aquí está faltando, por ejemplo, ese Sprint 0, que es el de configuración de entorno, que no es con el módulo como tal. Le pueden poner algo como una etiqueta Profe, previa que diga configuración, desarrollo, dos disculpe, puntos. profe, Ajá. si está, yo sí lo coloqué, A coloqué ver, tres por aquí porque no no lo vi. sé, en lo último, está en lo último Aunque porque sea lo lo veo primero que como tengamos que, que hacer. Eso también, exacto. recuerden que esta ficha se ordena. No, porque yo los ordené por el peso, no por la, ¿cómo se llama? Eh, no por la prioridad. O Listo, sea, pero igual por como esos aquí vi que tenían más peso, deben. los coloqué al final. Es Ok, el otro, profe, es el otro, a ver. Ajá, y tenemos cosas como definir ajá, aquí está, definir ambiente de desarrollo, configurar ambiente de desarrollo, creación del UI. Ok, exacto. Y acuérdense que ¿cuáles otros criterios no funcionales tenemos? Pruebas de performance, hay que incorporarlas por módulo. O pruebas bueno, que creo que aquí no vamos a trabajar con performance, pero por ejemplo, pruebas funcionales. Aquí no está la parte de QA de pruebas en una parte, la vamos a manejar en la misma ficha de cada uno de los desarrollos cuando estemos en review. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo lo quieren manejar? ¿O se levantó la mano? En general, en la práctica se maneja por separado porque lo hacen personas diferentes, pero aquí como lo hacen ustedes mismos. Bueno, profe, lo que nos está diciendo la profesora María Paula, obviamente nosotros tenemos que probar nuestros propios códigos, Ujú. eso es obvio. Y lo otro es intercambiar el código, pues que un compañero del equipo me prueba mi código a mí y yo le pruebo el código a otro compañero. Ese era, Exacto. en teoría global, ¿cómo lo íbamos a hacer? Vale, eso es y eso también se los escribí yo por el grupo, que traten de intercambiar. Para eso tienen que hacer asignaciones sobre la priorización, chicos. Mi recomendación es que prioricen en manera, no por lo que más pesa, sino cómo se va a hacer en orden, que es cómo se planifica a nivel en Scrum, vas atrayéndote por sprint,
las tareas, vas ordenando por tareas, un grupo de tareas. Las primeras son siempre las de configuración. Y luego vamos a hacer el módulo de administrativo. Y luego vamos a hacer el módulo, pueden paralelizar. Bueno, mientras Betty hace la parte de usuario, Juan hace el de jugador, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, pero la manera la ideal de manejar un backlog, y lo vimos en la teoría, lo vimos en la teoría también. Recuerden que cuando vimos esa teoría, esto estaba ordenado por prioridad, porque así se van a enredar cuando empiecen el desarrollo. ¿Sí me expliqué? Prioridad, número 2. Las actividades no funcionales. Hay dos maneras de hacerlo, lo he visto de diferentes formas en Jira y en diferentes compañías. Una es, por ejemplo, si Betty se encarga de hacer el desarrollo, de validar que el usuario tenga permisos adquiridos sin reclamar, yo la tengo asignada a mí, ¿verdad? Y después, cuando llegue a review, se la asigna al que lo va a probar, que sería, no sé, se la paso a Ismael. Eso es una manera de hacerla. Otra manera de hacerlo es hacer espejos. Es decir, tener la funcionalidad que también les recomiendo, que pongan etiquetas al inicio por módulo, así como les decía, bueno, ¿cómo lo haría yo? Por experiencia sé que la mejor manera de manejar un backlog es como para poder agrupar, también tienen los labels, recuerda que lo vimos la semana pasada, los labels, así como lo tienen aquí, jugador, ven que tiene jugador, jugador, aquí yo ya puedo agrupar que estos son las cosas de jugador. ¿Ves? Entonces, eso por favor también considérenlo en los requisitos del equipo que no lo está considerando como un prefijo, pero entonces también podríamos tener como jugador, escoger categoría trivia y se lo asigno a Rafael y tener una copia que sea QA, jugador, escoger categoría trivia, que lo que hace es, yo cierro el desarrollo, el review es mío, yo Betty Torres lo pruebo y lo paso a Don y después tengo una copia y linkeo esta actividad con esa otra actividad, el QA lo hace perencejito. Entonces, cuando ya yo cerré mi desarrollo, yo muevo esta tarea a Ready porque ya está lista. Y cuando la otra persona hace el QA, tienen una copia de la ficha. ¿Me expliqué esa parte? Hay dos maneras de hacerlo. La más fácil, y para ahora se las recomiendo, es que, bueno, utilicen aquí mismo y cuando esté en review se la reasignan a otra persona y se cierra completo. Y entonces en el progress ustedes tienen que hacer, el que haga el desarrollo, en el in progress también tienen que hacer las pruebas y dejar un comentario como ya lo probé, ya puede pasar para QA. ¿Extendido hasta ahí? Aló. Les estoy explicando para que no se Sí, enreden. profe. Ok, para que no se vayan a enredar. Y recuerden, revisen los conceptos en ISTQB, control de calidad, requerimientos no funcionales, echen una lectura a eso, que es adicional, para que vean qué cosas le pueden estar faltando a nivel de planificación de las cosas no funcionales y no la dejen para última, no solo el entorno, sino cosas como definición de librerías comunes, porque al final tienen que tener un estándar. La definición del wireframe, guíense en la planificación del proyecto que tienen aquí, chicos. Estas tareas casi que están segmentadas porque tienen unas entregas. Esto tiene que estar reflejado en su planificación. Que tienen que entregar un framework, un wireframe, el prototipo. ¿Eso alguien lo registró? Hola, profe. Sí, nuestro equipo, el equipo 1 lo puso entre sus quehaceres. Entonces, listo. Ya con esas observaciones generales podemos cerrar entonces lo que es el capítulo de laboratorio 8. Esto sería como un review, pero no de producto, sino de backlog. Y les deseo el mayor de los éxitos el día 2. Y bueno, yo voy a darle espacio para que rechequear eso y puedan hacer el copy-paste de los criterios de aceptación en los criterios antes de revisar, ¿les parece? Para que me entreguen un backlog completo. Hasta aquí el cierre y esto lo voy a poner como parte del laboratorio de la semana pasada.